este caso, compañeros que se acaban de integrar, les decía que en esta sesión vamos a tratar de aplicar lo que son los conocimientos de la teoría que se estableció en las clases anteriores, en la cual me decía que nosotros definíamos presión en función de una fuerza constante y teníamos la formulita de presión igual a fuerza sobre área. Tendríamos aquella ecuación donde me decía que analizábamos la presión a una profundidad dada, donde nos quedaba la ecuación de peso específico por altura y aquella que nos daba entre diferentes puntos también. Bueno, entonces en este caso analicemos este primer ejercicio. Nos dice, con referencia a la siguiente figura, las áreas del pistón A y del cilindro B son respectivamente 40 y 4 centímetros cuadrados. Y B pesa 4.000 kilogramos. Miren, en los libros donde ustedes vayan a revisar se van a dar cuenta que el apartado de esto que les puse aquí entre paréntesis donde dice, por lo tanto, se trata de kilogramos fuerza porque son kilopondios. ¿Esto de dónde lo voy a saber? Lo voy a saber de este punto donde me dice que B pesa 4.000 kilogramos. Entonces, cuando nos diga eso y no nos tenga la salvedad, porque no la tenía, yo se la coloqué, estamos hablando de lo que sería kilogramos fuerza, que nosotros también nos podemos trabajar como kilopondios. Ahora bien, nos dice que los depósitos y las conducciones de conexión están llenos de aceite de densidad relativa 0.750 y nos dice cuál es la fuerza F necesaria para mantener el equilibrio si se desprecia el peso en A. Es decir, el elemento A tiene un peso determinado, pero es insignificante para lo que vamos a tener en comparativo con lo que sería el elemento B. Ahora bien, en primera instancia, si se fijan, nosotros podemos hacer el análisis, ya sea por recorridos o lo podemos hacer analizando lo que sucede en la ramificación izquierda y lo que sucede en la ramificación derecha. Para este caso, lo que voy a hacer yo es tomar un nivel de referencia. Luego de tener el nivel de referencia, ver qué es lo que sucede al lado izquierdo y qué es lo que sucede al lado derecho. Porque como tienen que estar en equilibrio, lo que sucede al lado izquierdo tiene que ser igual a lo que suceda al lado derecho. En este caso, si reviso yo a lo que sería el lado izquierdo, tengo la fuerza del pistón y esa fuerza me va a generar una presión que va a actuar en lo que es el área de sección transversal de este pistón. Entonces tendría la presión en A más la presión debida a la columna del líquido, que en este caso, si se vean, nos decía que es un aceite. Por el lado izquierdo. Si veo el lado derecho, voy a tener entonces lo que sería la presión debida al peso de B. No sé si existe alguna duda hasta ese punto con esa ecuación. ¿Está claro? Ya que tengo acá lo que serían esas ecuaciones, vengo yo y procedo a sustituir qué es lo que voy a tener ahí. La presión en A va a estar determinada por aquella ecuación que me decía una fuerza uniforme sobre un área. Entonces sería la incógnita que tengo, que es F, área que esté en el punto A, más la presión del aceite, que es una columna. Entonces sería el peso específico del aceite multiplicado por lo que sería la columna o la altura de aceite de 5 metros. Eso va a ser igual, en este caso, para el lado derecho, a lo que sería el peso, que es una carga uniforme de B, sobre el área de sección transversal que exista en B. Revisemos nosotros entonces.
y vamos acordándonos de algunas cosas. Si yo veo acá, me habla de que el peso de B es igual a 4000 kilopondios, porque son kilogramos fuerza. Si eso es cierto, entonces quiere decir que en el momento que yo quiera determinar lo que es el apartado del peso específico del aceite, yo sé que tiene que ser igual a, en este caso, si se fijan, me dicen que existe una densidad relativa. Entonces tendría que ser la densidad relativa que me dan acá de lo que es el aceite multiplicado por el peso específico del agua a lo que eran 4 grados centígrados. Pero entonces tengo que ver, ¿y de dónde voy a sacar el valor del peso específico del agua a 4 grados centígrados en el sistema técnico? Entonces, para eso necesito auxiliarme de las propiedades mecánicas del agua, donde nosotros sabemos y tenemos claro que existe una tablita con la cual podemos auxiliarnos, que para este caso, para poder hacer eso, copio aquí lo que sería una sección de esa tabla, la voy a desplazar por acá, a ocupar, la voy a hacer más pequeña, porque si demasiado espacio acá. Por acá, aún ahí me estorba. Pero si se dan cuenta, y esto es lo que quiero que vean ustedes, si se vean, de esta tablita de densidades, lo que tenía acá en esta tabla es la temperatura a la cual voy a analizar, la densidad, el peso específico, viscosidad, tensión, presión y módulo de elasticidad. Nosotros nos vamos a estancar en lo que sería el peso específico. Pero ¿qué sucede con el peso específico? Nosotros dijimos que tiene que ser el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Si se fijan ustedes, entre 0 grados y 10 grados, el peso específico del agua va a ser igual a 1000 kilopondios sobre metro cúbico, que sería el valor numérico que le va a corresponder a lo que es el peso específico del agua cuando vayamos a analizar en el sistema técnico. Si se fijan, si yo quisiera encontrar entonces el peso específico del aceite, simplemente voy a sustituir ese valor de 0.750 y este 0.750 lo voy a multiplicar por los 1000 kilopondios sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuánto nos da, muchachos? Regálenme el valor numérico. $750 kilopontios sobre metro cúbico. En efecto, muchas gracias. Entonces colocamos por acá 750 kilopondios sobre metro cúbico. Recuérdense siempre que ustedes vayan a utilizar las tablas, por favor, tómenle lo que es un pantallazo a eso o un recorte y colóquenle donde van a hacer el procedimiento, porque si no, si se fijan, pueden utilizar
un valor numérico que a saber de dónde lo sacaron y no tienen ningún justificante. Y si lo sacaron de otro lugar, pues tenemos que ver cómo lo vamos a colocar para poder hacer alusión a esto, que ese valor se está utilizando. Porque si se vean, ¿por qué les digo esto? Que si se vean, en este caso, al ver la tabla, yo veo que no hay necesidad de interpolar, pero ¿qué sucede si entre 0 y 10 grados hubiera sido un valor diferente? Pues entonces nos tocaba que encontrar por interpolación lo que era ese peso específico que estaba ahí. Ya que tenemos el valor del peso específico, no sé si tenemos otra incógnita. Ustedes me dicen, ¿está claro hasta este momento? La idea es que nosotros busquemos hacer los ejercicios de la manera más sencilla según los procesos que vamos a desarrollar. Bueno, ya que no hay incógnitas, pues entonces me tocaría que despejar. Sería fuerza igual a WdV sobre AB menos peso específico del aceite por la altura del aceite por lo que sería el área en el punto A. ¿No hay dudas? ¿Qué dicen? Fíjense bien porque se los pregunto. Porque yo puedo hacer esto omitiendo pasos. Pongo la ecuación, bueno, y de ahí veamos qué valor numérico nos sale. Si ustedes, por decirles algo, dejaron una camarita encendida solamente para verlo después, puede generarles algún problema porque puede que haya algún procedimiento que yo me salte y entonces sí les genera algo de inconveniente. Entonces, por eso es que yo les pregunto a ustedes. Porque a la hora de las horas, si no hacemos algo, puede que a la hora más adelante se nos haga más complejo y nos quedamos que ¿y de dónde salió ese valor numérico? ¿O cómo es que se hizo ese proceso? Bueno, pero si no hay incongruencia, entonces continuamos. Yo sé que la fuerza al efectuar el despeje, entonces, P, P, aceite, por la altura de 5 metros, todo eso multiplicado por el área de A, y luego a sustituir simplemente. Va a estar fácil esta clase, ya vi. Va a ser igual entonces el peso de B, que me dice que era de 4.000 kilogramos de fuerza o 4.000 kilopondios. El área de B, que es de 4.000 centímetros cuadrados. Menos el peso específico del aceite, que me dijeron que era de 750. Por una altura de 5 metros. Ingeniero, Dígame. la parte de lo que es el área de B, perdón, no sería mejor trabajarlo con metros cúbicos, metros cuadrados, perdón, porque como estamos trabajando todos en metros y kiloponios y estamos tocando lo que son centímetros cuadrados. Sí tenemos que hacer las conversiones. Si se fijan, esos son los puntos a los que yo quiero llegar y por eso es que les pregunto muchas veces si tienen dudas o no. Porque se acuerdan que hace un momento yo les decía que yo voy a buscar la manera de hacerlo de forma más sencilla. Si ustedes no tienen incógnitas, pues yo voy a proceder a hacerlo de la manera más corta posible, sin andar pasándome por otras cosas. Porque supongo que ya manejan. Entonces, si se fijan, así como usted me lo dijo, hay un detalle aquí. Quito este símbolo de acá y, en su caso, Carlos, ¿quiere hacer dos procesos o un proceso?
Como dos procesos, no le entendí esa parte. Si se fija, usted me dijo, ¿verdad? Que tengo que hacer una conversión para llevarlo a metros cuadrados. Sí, sí, sí. Pero si se fija y si se da cuenta usted, si yo hablo de pasarlo a metros cuadrados, tengo dos factores que tendría que pasar a metros cuadrados. Más contrario, si usted pasa a centímetros cuadrados, es un solo factor el que va a pasar. ¿Y por qué no me va a afectar? Porque si se fijan, esas unidades de área al final se van a simplificar. Mm, ¿Sí lo alcanza a ver por ahí? sí, 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 sí. Uh-huh. Si se vean en el proceso de despeje que acabo de desarrollar, yo no me fui paso a paso, porque supongo que sí ya se lo pueden todos y que no les complica la vida, y por eso es que les pregunto, porque yo, si ustedes me dicen, no, mire ingeniero, hagámoslo paso a paso, pues yo por ahí me voy. A ver, entonces si se fija, como yo le decía, lo puede hacer para dos factores o lo puede hacer para uno. Entonces, como estos son centímetros cuadrados, voy a llevar esto también a centímetros cuadrados, sabiendo que estos metros cúbicos con estos metros de acá se van a simplificar y me van a quedar metros cuadrados acá. Como quiero simplificar esos metros cuadrados, digo que un metro es igual a 100 centímetros. Centímetros los elevo al cuadrado, para que me queden siempre centímetros cuadrados en la parte de abajo. Y ahora sí cierro acá. Y como me decía que era el área de A, y el área de A tiene 40 centímetros al cuadrado, entonces resulta que, si se fijan, estos de acá me van a hacer un kilopondio nada más, o va a ser una división exacta de 1. Acá sí vamos a ver qué valor numérico les da. La fuerza entonces va a ser igual a un kilopondio sobre centímetro cuadrado menos, ¿cuánto daría acá, muchachos? 750 por 5 metros entre 100 al cuadrado. $375 ¿Cuánto? menos 0.375. 0.375. Y si se fija, estos son kilopondios sobre centímetros cuadrados. Es como yo les decía, si se fijan, es bien diferente solo afectar en un término y poder trabajar con nosotros sin hacerle mayor modificación. ¿Por qué? Porque a la hora de las horas eso nos genera más tiempo invertido para poder desarrollar esto. Yo no sé si ustedes se fijan, una de los objetivos de la ingeniería es realmente maximizar todos los recursos con los cuales nosotros dispongamos. Y esta es una forma de hacerlo. Entonces, si se fijan acá, me voy con la fuerza. ¿Cuánto da? 1 menos 0.365. 0.625. 0.625 hizo por acá. Que si se fijan, kilopondios sobre centímetros cuadrados. Y esto multiplicado por 40 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto da esa multiplicación? 25 25, me da. ¿Cuánto? 25. 25. Si se fijan, los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados se van y nos queda simplemente unidades de fuerza, que en este caso son 25 kilopondios. No sé si hay alguna duda hasta este punto, si no, continuamos con el siguiente. Ingeniero, Dígame. Vamos a ver. Ajá, empecemos con María.
Yo quisiera que volviera a explicar la parte de arriba, o sea, lo del principio. ¿Cuál? ¿La ecuación inicial o cuál? La ecuación inicial. Vaya, si se fija, para la ecuación inicial lo que hago es esto. Primero, fijamos un nivel de referencia, que si se fija va a ser el punto más bajo que tenga yo, porque si se han fijado ustedes, para lo que es el apartado de presiones, sabemos que aumentan conforme va arrastrando lo que es la parte de la profundidad, como les decía yo con la piscina. Nos metemos en la piscina y empezamos a sentir esto porque la presión aumenta conforme vamos más abajo. Entonces, si ustedes se fijan, el punto más bajo donde está ejerciendo la fuerza es este punto de acá. Por eso le pongo de nivel de referencia. ¿Por qué no lo pongo hasta aquí? Miren, hasta este punto de acá. Porque esta altura y esta altura que habrían acá, si lo quieren analizar ustedes el por qué no se considera, resulta que es la misma altura de ¿quién? Del mismo líquido. Entonces, si yo lo pongo al lado izquierdo y al lado derecho, una H que no conozco, con un fluido que es el mismo, resulta que ¿qué va a suceder a la hora de efectuar el despeje? Entre ellos se anulan o se simplifican, y por eso es que tomamos ese punto que nosotros realmente conocemos y van a ver elementos distintos a cada uno de los lados. Es decir, si quiero analizar el lado izquierdo, ¿qué es lo que voy a tener primero? Una presión debida a esta fuerza que actúa sobre el pistón. Y esa fuerza se va a adherir, o esa presión debida a esta fuerza se va a adherir o se le tiene que sumar lo que es la sección de presión debida a la altura, que es desde este punto de acá hasta acá, que sería el peso específico por altura. Y en A, si se fija a esto que tenemos acá, simplemente tenemos aquella ecuación que nos dice fuerza sobre el área. Y cuando me paso al lado izquierdo, ¿qué es lo que sucede? El fluido realmente es bien mínimo lo que existe, por esto que el elemento o el pistón que está ahí en B es demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quien actúa realmente acá es el peso de B. Entonces, ese peso de B me va a generar una presión hacia este nivel. Entonces, es como nosotros tenemos el W de B, que actúa en el área del pistón, en este caso B. Ahora sí. Ahora sí, ingeniero, gracias. Revise, si le queda algo de duda realmente, veamos, porque si te fijas al lado izquierdo yo solamente puse una fuerza, y de hecho podría darse la duda que alguien me dijera, mire, al lado izquierdo y al lado derecho están abiertas esas cosas. Si están abiertas quiere decir que actúa la presión atmosférica, que muchas veces es significante, y otras veces tenemos que ver esto. Está abierto acá y está abierto a este lado, quedarían los dos lados de la ecuación, y lo que sucedería al final es que se simplifica porque es el mismo número que se va a estar restando. Creo que Ronald iba a hacer otra interrogante por ahí. Sí, solo recapitular lo del peso específico que se me había olvidado cómo se obtenía. Si se fija, con el peso específico nosotros teníamos dos ecuaciones. Si se recuerda, nosotros planteábamos una que nos decía que era SG por lo que era el peso del agua, perdón, el peso específico del agua. Ahorita lo coloco por acá. Lo que era el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Era una forma que nosotros teníamos para encontrar lo que era el peso específico de una sustancia cualquiera. Pero esa misma ecuación nosotros la podíamos escribir como la densidad relativa por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Ajá, es que el término densidad relativa me confundió, entonces lo asimilé con la otra definición que existe. Pero, no, si se fija, es la misma, ¿ya? El peso específico de la sustancia, nosotros teníamos dos formas de encontrarla, o es la misma, pero lo que pasa es que algunos autores le llaman a el peso o la densidad, la gravedad, ¿verdad? Específica, densidad relativa. Y eso no se nos tiene que olvidar. SG
siempre va a ser igual a lo que nosotros conocemos como la densidad relativa, que si se recuerdan es un número que es adimensional, porque hace una relación entre lo que son densidades o una relación entre pesos específicos para poderlos encontrar. Ahora sí. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Miren, con el proceso del despeje sí no tienen problemas con lo que hice ahí, que escribí la ecuacioncita. Todo claro, eso sí, todo claro. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver si es cierto que llegábamos a los 25 kilopondios, porque si se vean no le coloqué nada más ahí. Vamos a ver por acá. Empezamos a subir la parte de la solución. Si se fijan acá en este caso lo hice siempre del lado izquierdo y lado derecho. Tomo en cuenta la ecuación de la densidad relativa. Veíamos siempre, me dice que la tabla de propiedades mecánicas del agua se tiene. Acá simplemente lo coloqué, pero si se fijan, sentía que era necesario mejor mostrar la tabla y ver el por qué quedaba con esos 1000 kilopondios sobre centímetro, perdón, sobre metro cúbico. Luego de eso procedo a generar la ecuación. Si se fijan acá, sí les puse la presión atmosférica, pero esta sabemos que se va a anular porque tiene el mismo valor, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y nos quedan los tres términos que les coloqué ahí arriba. Luego procedo a hacer el despeje, donde si se fijan acá se los hago paso a paso. Coloco esto, W de B sobre A de B, y como el peso específico del aceite por la altura estaban sumando, pasan al otro lado a restar. Y por último, esto, veo que la área del, lo que es el apartado de A del pistón A está dividiendo, pasa a multiplicar por todo este término y luego hacemos la sustitución. Y de nuevo, como les digo, si hubiera querido pasar a metros todo, hubiera tenido que multiplicar por un factor a estos 40 centímetros y a estos 4000 centímetros cuadrados, y hubiera sido mucho más trabajo. Por eso decidí solo ocupar un término para que se simplificaran, porque al final iba a aparecer en el numerador y en el denominador el mismo término en centímetros cuadrados. Y se fijan, ya después de hacer las operaciones llegamos a esos 25 kilopondios que nos decía por ahí. Ahora vamos a revisar este otro. Permítanme por acá. Perdón, con la siguiente figura, calcule la presión en el punto A. Con este ejercicio nosotros podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo analizando el lado izquierdo y el lado derecho, o lo podemos hacer analizando lo que es el recorrido. Voy a mostrarles las dos formas en inicio de cómo se plantean las ecuaciones. Yo por lo general utilizo más, ahorita que estoy acá, siento más sencillo el de recorrido, pero si se fijan, casi siempre les dejo explicado uno con ustedes y otro que yo traía escrito. Revisemos. Entonces vamos a ocupar por acá lo que sería el método 1. Para este caso, que es según un recorrido. Del recorrido, resulta que yo voy a tener que hacer lo siguiente. Miren, empiezo en A y desde A me voy a desplazar hacia acá. Luego que llego de este punto, tengo que recorrer todo esto hasta llegar a este punto de acá. Tendría que agarrar todo esto con todo y la curvatura y subir y llegar hasta el punto 2. Y del punto 2 tendría que desplazarme hasta llegar al punto 1. Entonces, si yo fijo mi nivel de referencia por acá, que es el punto donde cambia, porque si se fijan, quiero que vean esto. En la parte de abajo del punto 3 y el punto 2, en cualquier tubo en U que ustedes analicen, sucede lo mismo que estaba pasando en el ejercicio anterior que yo les decía. ¿Por qué fijé el nivel de referencia acá? Porque les decía, en la parte de abajo tenemos la misma altura al lado izquierdo y al lado derecho, y aparte de eso, tengo el mismo fluido. Entonces me va a dar una magnitud igual y se van a eliminar. Para este caso, esta altura donde están las columnas con el mismo fluido no nos va a interesar. En el método 1 del recorrido yo voy a tomar en consideración esto. Cuando yo vaya hacia abajo, voy a tener un signo positivo en la ecuación. Y cuando yo vaya hacia arriba, voy a tener
un signo negativo. ¿Ya? Andrea Carolina, ¿me puede recordar por qué pongo esto yo de que para abajo es positivo y para arriba negativo? Tal vez me puede echar la mano. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo acabo de entrar a la clase por motivos de trabajo, fíjense. No, pero es que mire, les pregunto esto porque igual van a estar todos. El detalle es este. ¿Se acuerda cuando yo estaba sacando las ecuaciones? Les decía yo que en esta nosotros estamos aplicando cuando son presiones constantes, que fuerza sobre área, la otra que era la presión en una profundidad dada y había otra que me decía la presión en diferentes puntos. En esas ecuaciones hubo una que salía con un signo negativo, si se recuerdan. Por la gravedad. No, aparecía con un signo negativo y me decía presión 1 menos presión 2, creo yo. ¿Sí se recuerda de esa ecuación? No, no, ingeniero. Vale, voy a eso. Vean, ¿por qué les digo o les hago alusión a esto del signo positivo o negativo? Como yo les decía, cuando nosotros nos metemos en una piscina, yo lo pongo para el ejemplo de nosotros para que nos quede más claro. En la parte más honda nosotros tenemos ese dolor porque la presión es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo lo pongo hacia abajo, estoy suponiendo que viene de un valor menor a un valor mayor por esa columna de líquido que queda encima. Entonces, al momento de generar la ecuación, nos va a salir con los signos adecuados. Y cuando nosotros vamos hacia arriba, ¿qué sucede? Si se vean, la presión va disminuyendo. Cuando voy hacia abajo, la presión aumenta. ¿Sí nos queda claro ahora? Sí, hoy sí ya. Entonces, si se vean, por eso es que pongo esta connotación de hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Entonces, si veo esto, ¿qué sucede? Yo voy a tener que hacer un recorrido. Miren, aquí en este punto A se encuentra realmente una presión que le vamos a llamar presión en A, que es la que me está pidiendo aquí, miren. Entonces voy a tener la presión en A. Esta presión se transmite y por eso es que les decía que venía este movimiento, se transmite y empieza a correr hacia abajo. Entonces, más la presión que yo tenga debido a la columna del fluido que está acá, que aquí me dice que si se fijan es agua. Entonces sería más el peso específico de la columna de agua. Vamos a poner con la W mejor para que si no me toca que escribir mucho y a veces cuesta demasiado, me queda medio raro por ahí. Y a veces para ocuparla con la del aceite, para diferenciarla también, conviene utilizar la W. Decíamos, el peso específico del agua multiplicado por lo que sería la altura que vaya a tener, que en este caso, si se vean, va a ser el resultado de 0.15 metros que hay de ese lado, más, si ustedes se fijan, 0.25. Porque me han dado esa altura por tramos. Y no me lo han dado así por gusto, sino que para que me ayude a analizar. Bueno, eso. Y me decía, si yo continúo por acá, eso es lo que sucede hasta ese punto. Llego al apartado de la U, ¿verdad? Y en ese apartado de la U yo veo que las dos columnas a los dos lados tienen el mismo fluido, por lo tanto esas no se consideran y parto del nivel de referencia hacia arriba. Como va hacia arriba, entonces es menos. Ahora, el peso específico del elemento que está ahí, que es el mercurio, por lo que sería la altura de la columna de mercurio, que en este caso, si se fijan, la columna completa tiene 0.25 metros. Y esto sería igual a 0. Esto es la forma de sacar la ecuación con el método 1 utilizando lo que sería el recorrido. El método 2, que es el que me vieron que utilicé hace un ratito, es utilizando la comparativa de las columnas.
si lo voy a hacer comparando, me van a disculpar, pero para escribir con estas cosas cuesta un poquito. Ya los he dicho más de alguna vez y pues me da pena, pero así toca. No hemos podido conseguir lo que es un elemento que nos facilite esto por el momento. Se han agotado. Yo le pongo aquí comparando lados realmente porque es lo que reviso ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, ¿qué es lo que sucede en el lado izquierdo? Que tiene que ser igual para que estén en equilibrio con el lado derecho. Porque si se fijan en este apartado, estamos en estática de los fluidos. No hemos pasado todavía a la parte de dinámica. Entonces, para este caso, si yo viera eso, tengo que agarrar las columnas y ver qué hay en la columna izquierda y qué hay en la columna derecha. En la columna izquierda está la presión de A arriba del punto 3, ¿verdad? Está la presión de A hasta arriba más el peso específico del agua por la altura de agua. Y eso va a ser igual a lo que está. Me voy al lado derecho y reviso en el punto 2, lo que queda arriba del punto 2, que es igual a el peso específico del mercurio por la altura que tenga yo ahí de mercurio también. Que si se fijan al final, es la misma ecuación. Solamente que aquí aparece menos el mercurio por el recorrido. Pero si yo pasara en esa del lado izquierdo y lado derecho, esta parte del mercurio al lado izquierdo, y se vean, me quedaría con menos. ¿Queda claro esas dos formas de plantear las ecuaciones en estos tubos en U? Bastante Ingeniero, claro, Inge. Si se fijan de cualquiera de las dos formas, se siente medio sencillo. Fíjense que yo casi siempre siento más fácil es el del recorrido, porque como ya sé que conforme vaya recorriendo, unos van a llevar signo positivo y otros negativo, más sin embargo en el del lado derecho y lado izquierdo a veces hace titubear un poquitín. Pero ya vamos a ver cómo están esos casos. Si revisan entonces ustedes, ingeniero, dígame. yo tengo una duda. Siempre cuando hay una sustancia, se va a incluir el peso específico por altura. Si se fija, ahí es donde voy. Si se recuerda, les dije que habían tres formas de sacarlo, ¿verdad? Una donde analizábamos que era una fuerza constante la que se aplicaba y otra que era cuando es debida a una columna de fluido. Entonces, cuando usted revisa eso tal cual me lo acaba de decir, yo voy a ver que esa segunda ecuación, que es el peso específico de ese elemento por la altura que haya de ese fluido, porque a veces vamos a tener más de un fluido o van a venir por capas. Entonces, ocupo ese concepto por cada una de las alturas de ese fluido que existe en el análisis. Y por ejemplo, la presión, ¿cómo se visualiza en esa parte? Porque en el otro era bien fácil visualizarlo porque se miraba como aplicada la presión, pero en este. El detalle es como le digo, si usted se fija, allá por allá arriba se lo puse. La presión tiene varias formas de expresarse. Una me dice que es cuando se le está aplicando una fuerza constante sobre un área determinada. Otra segunda forma de encontrar la presión para nosotros es la presión debida a la columna de un líquido. Entonces ahí es donde aparece que toda la vida va a ser, si hay una cantidad de líquido en una superficie, siempre va a ser el peso específico de ese líquido o sustancia que usted tenga ahí, ¿verdad? Por la altura que exista de este mismo. Porque fíjense, la forma inclusive de los depósitos a veces no interesa, sino que lo que interesa es cuánta de esa sustancia exista. En este caso sería el peso específico de esa sustancia que nosotros tengamos ahí por la altura. ¿Ya? Esta es la ecuacioncita. Siempre que usted tenga un fluido, está con una columna de él, se multiplica por el peso específico de él y allí le va a dar. Y fíjate, ahí no depende de otra cosa, más que de lo que depende, como le decía. Yo lo pongo en el caso aquel, como le decía, cuando nos metemos en una piscina. ¿Qué sucede si a la bendita piscina
le echan agua y le echan aceite. Yo sé que el agua y el aceite no se mezclan. Entonces ahí nos va a quedar claro hasta donde yo me sumerja, si llego al fondo, voy a tener una gran capa de agua encima de mí más una gran capa de aceite. Entonces al final la presión que yo percibo abajo tendría que ser el peso específico del aceite que esté ahí por la altura de aceite que esté contenido, más el peso específico del agua por la altura de la columna de agua que hay sobre mi cuerpo. Eso mismo es. Ahora sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Segura, porque dice, vea, de eso es de lo que se trata, que nosotros tratemos de verlo de la manera más comprensible posible para que después lo aplicamos y ahí nos vamos tranquilos. Ingeniero, tengo Sí, una ingeniero. consulta. ¿Por qué en el lado izquierdo no considera la presión atmosférica? Revisemos por acá. Si se fija el lado izquierdo, ¿qué es lo que le pasa? No, el otro lado era el derecho, me confundí. El lado derecho. Vea, si se fija usted, es como que usted y yo, por lo menos usted posiblemente está en una silla ahorita sentado. ¿Qué presión le está afectando a usted? La columna de aire de la atmósfera. ¿Y le hace algo? No, la verdad no. Entonces, si se fija, ese es el motivo por el cual en muchas ocasiones la presión atmosférica no se considera, porque el efecto que tiene sobre los cuerpos muchas veces es insignificante. Ahora bien, tenemos que ver en cuáles casos sí realmente va a ser significativa lo que es la presión atmosférica. Y fíjese que muchas veces nosotros decimos, aquí como estamos no nos pasa nada, pero si nosotros nos vamos de aquí hacia Perú, en Perú la presión atmosférica sí nos hace tambalear. ¿Por qué? Por la altitud. Entonces, si se fija, por eso, ahí son los casos de diferencia que vamos a ir viendo en cuanto a la presión atmosférica y el efecto que tiene sobre diferentes elementos, porque son los escenarios que se presentan. Ok, ingeniero, gracias. Continuamos por acá entonces. Entonces, decíamos, ya planteando esta cuestioncita por acá, con cualquiera de las dos ecuaciones, si se fijan, me tiene que dar lo mismo. Pero ¿qué sucede? Voy a despejarme de la del lado izquierdo, porque yo donde les había resuelto más adelante, yo ocupé este método 2, comparando lados. Lo voy a hacer comparando, usando el método de recorrido. Entonces, si se vean la presión en A, que es la que me piden, va a ser igual a que yo despeje, ¿verdad? Si este estaba negativo, pasa al otro lado positivo, y este estaba positivo, pasa al otro lado del igual como negativo. Entonces sería peso específico. Bueno, que ya lo voy a hacer acá. Permítanme. Vamos a ver con esta mejor. El peso específico del mercurio por lo que sería la altura, ¿verdad? De 0.25 que voy a ocupar acá. Menos el peso específico del agua por la altura, y ahora ya le voy a poner aquí que es de 0.40. Y bien, le voy a poner que es de 0.40 porque al final ahí habíamos dejado expresado que era 0.15 más 0.25. Entonces, ya acá, ya tenemos cocinado eso, si ya no nos falta nada más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos bien? Ya solo sustituimos. Si esto es cierto, entonces tendríamos que la presión en A va a ser igual a lo que sería el peso específico del mercurio. Si se fijan ustedes, acá me da lo que es la densidad relativa o la gravedad específica. Entonces me daría 13.54 que tiene que multiplicarse por lo que sería el peso específico del agua a 4 grados centígrados, ¿verdad? Y eso por la altura que me decía acá de 0.25. Aquí para tener la del mercurio. Por borrar una cosa, borro más. Ya estamos, 4 grados centígrados. Y llegamos hasta acá. Menos
Aquí ya no lo voy a sustituir porque dice bien, esa del agua siempre es esa de 4 grados centígrados por la altura de 0.4. Y vamos acá. Entonces esto va a ser igual a 13.54. ¿Por cuánto es el valor del agua? 4 grados centígrados, muchachos. Ajá. 1000. No. Revisa bien. 981 por 10 a la 3 sería. Acuérdense que no es 1000 porque 1000 puede ser que haya alguna de Newton sobre metros cúbicos, pero a una temperatura diferente. Realmente cuando ustedes van a ver ese número de 1000 va a ser cuando ustedes estén hablando de o densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o lo que era el peso específico en lo que es el sistema de unidades técnico, que se acuerdan que eran 1000 kilopondios sobre metro cúbico, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si fijan, para este caso no estamos en el sistema técnico, por lo tanto nos corresponden 9.81 kilo, lo que serían newton, ¿verdad? O 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, que nosotros, como no lo vamos a trabajar en kilonewton, lo ponemos como 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Si se ven, son cositas de las que nosotros tenemos que irnos acordando siempre. Acuérdense, siempre que pongan un valor que proviene de algún lugar, así como con las tablas de propiedades, siempre hay que colocar esas tablitas. Se vieron en el caso anterior, aunque sea un recorte, un corte de pantalla para poner de dónde vienen esos valores numéricos. Para esto todavía habría que multiplicarlo por la altura de 0.25 metros. Menos, me decía la del mercurio, perdón. Puse primero la del mercurio y no he puesto la del agua esa. Estaba directa, 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Y esto multiplicado por la altura que teníamos de la columna de agua, que era de 0.4 metros. Evidenciamos que se va a una potencia de metros en ambos términos, quedándonos newton sobre metros cuadrados. Regálenme el valor del primero de los dos valores que están ahí, por favor. Es de la multiplicación de El 3. primero sería 33.206.85. 33.206. Sí. Punto 85. Si se fijan, estos son pascales, ¿verdad? O newton sobre metro cuadrado, como lo quieran llamar. Menos, ¿cuánto del otro término? 3.924. Exacto, sin decimales. Exactos. 3.924 pascales, ¿verdad? Entonces, al efectuar la resta entre estos dos términos, ¿cuánto nos da? $29,282.85. 29.282.85
Newton sobre metros cuadrados o pascales, ¿verdad? Ahí estamos. Corroboremos esto. Si se vean, esto lo hicimos resolviéndolo con lo que era el método 1, ¿verdad? No con el método 2. El método 2 aquí se quedó tranquilo, no le tocamos nada más. Pero vimos que al final era la misma ecuación a la que se llega. Si revisamos acá, en lo que yo ya les traía preparado, si se vean, en este lo hice a través de lo que era el método 2, comparando el lado izquierdo y el lado derecho con la ecuación que habíamos planteado acá. Y luego, si se fijan, a sustituir valores y despejar la presión en A, quedándonos 29.282.85 pascales, tal cual nos acaba de salir a nosotros en ese otro proceso que efectuamos ahorita. No sé si hay dudas respecto a este o continuamos con el siguiente. Y fíjense, yo tengo una duda. No sé si han estado copiando lo que son los enunciados, las figuras, para irlo resolviendo, porque no me han dicho, mire, espéreme que fíjese que no he copiado eso para poderlo desarrollar, porque la idea es que ustedes también lo tengan. Yo sé que después se los voy a subir, pero cuando uno empieza a hacerlo en el cuadernito, le queda más fácil porque lo está practicando. Hasta ahorita ese último ya lo tienen completo todos, o les doy espacio para que copien algo. Ajá, para copiar el enunciado estaría bien un espacio. Porque si se vean del 1, al final no supe si lo habían copiado. Del 2, aunque sea mi palito de fósforo, me salió ahí, ingeniero, rapidito, para tener la idea. En el diagrama ahorita para que lo tengan por ahí. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Cuando le mencioné lo del 1000, ¿en qué puedo notar que no estaba en este sistema? En el sistema DS. Y si se fija usted, el ejercicio, el primero que hice, me decía a mí que el peso era una cantidad de kilogramos, ¿verdad? Pero cuando en peso, en kilogramos, me están hablando de libra, o en ese caso, kilogramo fuerza. Entonces, si me hablan de kilogramo fuerza, me hablan de kilopondios. Es que estoy hablando del sistema técnico. Y ahí es donde voy a buscar cuál era el peso específico del agua para ese sistema. A 4 grados centígrados, que si se fijó, estaba entre 0 y 10, que no cambiaba, en 1000 kilopondios sobre metro cúbico, y por eso ocupamos ese ahí. Entonces el enunciado me especificó que estaba en ese sistema el primer ejemplo, mientras que en el segundo no. Que si se vea, yo pudiera haber tenido, pues me lo den kilogramos, tengo que multiplicarlo por 9.81, no, ya no había necesidad, porque me lo como peso. Y así es como me tiré para ese sistema. En este otro de acá, si se fija, con lo que me da, me dice, de acuerdo con la siguiente figura, calcule la presión en el punto A. Y cuando empezamos a ver acá, ¿qué sucede? Nos da valores en metros, nos da lo que es el peso específico por acá. Y usted me pudo decir, mire, yo lo voy a trabajar con esos 1000 kilopondios sobre metro cúbico, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede? Si usted lo hubiera terminado acá, en lugar de tener pascales, yo sé que los pascales son newton sobre metro cuadrado, hubiera obtenido kilopondios sobre metro cuadrado y después posiblemente le hubiese tocado que hacer una conversión. Sería estar realizando un proceso de más. Un proceso extra, exacto. Pero sí, como le digo, lo que tenemos que tener cuidado son las unidades con las que vamos a trabajar, porque usted lo pudo llevar hasta el final con esos kilopondios sobre metro cuadrado, pero después le hubiera tocado que ver cómo lo pasaba a newton sobre metro cuadrado. Mira, si de un solo le hubieran dicho, y exprésalo por decirle algo, en el sistema técnico, pues de un solo ahí sin tanto cuento, pero ustedes no se compliquen la vida. Bien, gracias. Lo mismo sucede cuando les den libras o libra fuerza. En ese caso, miren, pues no lo vayan a pasar a newton,
Porque acuérdense que las libras son del sistema europeo o americano, que no necesitan mayor conversión. Vamos a ver. Continuamos entonces. Ustedes me dicen si ya tenían el dibujito y los datos por ahí. Andrea, que hacía poco que se había incorporado, lo copió todo. Yo creo que se fue a cenar. Ronald, Giovanni, me dicen si ya terminaron de copiar ahí. Sí, ajá, ya está listo el esquema. Va, Sí, ingeniero. va, continuemos entonces. Como ya hicimos uno de práctica, este es de ustedes. Para que no se me aburran, porque van a decir, puchica, solamente él está haciendo y nosotros no nos deja hacer, ¿verdad? Ahí se vean, este ejercicio nos dice, un depósito cerrado con un manómetro acoplado contiene 3 fluidos diferentes. Tiene aceite, tiene agua y tiene mercurio. Como se muestra a continuación, determine la diferencia de niveles de altura en la columna de mercurio designada por Y. Acá no aparece, se lo voy a poner yo aquí. Si se fijan, nos dice que tiene aceite, agua y mercurio. Mercurio está acá. Acá, desde este punto, no sé si alcanzan a distinguir ustedes la diferencia de colores que existe ahí. El aceite, este segundo de acá, va a contener agua. Copien el enunciado, copien el diagrama y de hecho ustedes pónganle colores diferentes a cada cosa porque así se les hace más sencillo para distinguir desde dónde y hasta dónde va cada columna de fluido. Ahorita va a utilizar María Celeste lo que me decía.
Me dicen cómo vamos. Gerson. Creo que tampoco están por ahí. Stephanie está por ahí. Se me perdieron. Bueno, voy a hacer monólogo porque ni modo. Voy a resolver este ejercicio. A mí no me ha preguntado, ingeniero. Aquí estoy, a mí no me ha preguntado. Sí, es que por aquí andaba preguntando. Le pregunté por aquí a Gerson, a Stephanie, que no sé si estaban por ahí. Creo que se nos desaparecen por rato. Melvin tampoco lo veo por ahí. Ingeniero, una pregunta. ¿Verdad que Dígame. el mercurio sí es un poquito que está en el tubito? Que no sé si es de otro color, porque todos lo veo negro y gris. Si, si revisan ustedes, les puse aquí el agua, ¿verdad? Si se fijan aquí, hay un nivel. En este punto que tienen acá abajo, aquí sería nuestro nivel de referencia. Entonces, existe un cambio en este punto. El agua realmente llega desde acá, a ese punto que ustedes ven aquí. Por las dificultades que tienen para verlo por el color, mejor se los expreso yo. Si se fijan, aquí tenemos el aceite, aquí tenemos lo que sería el agua, desde este punto hasta acá, y al otro lado el mercurio, que sería con esta Y que está acá, que se designa la altura de mercurio. Ahora sí. Ahora sí, ingeniero, pero ahora mi pregunta es por qué el eje de referencia está ahí. ¿Cómo? ¿Por qué el eje de referencia está ahí? Si se fija, es igual que el tubo en U anterior. Hay un punto en el cual cambia de una a otra. En el tubo en U, si se fija para el mercurio, empieza acá. ¿Y qué sucede? Ya acá continúo con mercurio. Y es el pedacito que yo desecho del análisis. Si revisa acá, en este punto, como yo se lo acabo de expresar, aquí, desde aquí hasta acá, ¿qué hay? Agua. En ese punto donde termine el agua, ¿qué es lo que va a seguir? El mercurio. El mercurio. Entonces, si se ve lo que le decía, al lado izquierdo y al lado derecho, en esa U que se forma abajo de ese nivel de referencia, es el mismo fluido. O sea, en el punto donde se intercambia y pasa a la U de mercurio, ahí es donde se toma el nivel de referencia. Ahora sí, gracias, ingeniero. Uh-huh. Me dijo Melvin por ahí, oí que medio habló por ahí. Buenas noches, buenas noches.
¿Qué tal? Pues, ¿cómo estamos? ¿Sí le está metiendo mano o todavía está en el trabajo? Fíjense que ahorita ya estoy ya aquí, ya tratando de analizarlo, hija, tratando de analizar. Démosle por ahí porque si se fija, eso es lo que nos va a hacer más fácil más adelante o difícil, porque realmente esto es una parte de los ejercicios que vamos a tener que analizar. Ya por ahí les hice una subida como de 10 ejercicios, no se las he subido todavía porque estaba esperando, pero ya la otra semana tenemos el parcial de igual forma. Todos los compañeros que están por ahí de oyentes, pues está bueno, ni modo. Se acerca la semana crítica. Ya la otra semana toca. Pero va a estar fácil, hija. No, si siempre están sencillos, una vez hayan estudiado. El problema es cuando se empiezan a transferir información. No sé si alguno de ustedes lo resolvió y tiene por ahí algún número para hacer la comparativa. Cristian se encuentra por ahí. Sí, Cuénteme más o menos cómo le va quedando a usted la ecuación para irla planteando y ver si nos hemos equivocado, si vamos bien. aquí todavía ando perdida y la verdad, todavía estoy analizando. Va, si se fija, lo primero que tiene que ver usted, como le digo, no sé si lo quiere analizar por recorrido o si lo quiere analizar por lado izquierdo o lado derecho. Por recorrido. Vaya, si hacemos el recorrido, veámoslo desde acá. Yo tendría que empezar a correr desde acá arriba, mire. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que venga hacia abajo, nosotros dijimos que va a ser positivo. Acá, si se fijan, no hay que poner nada más que esa presión de aire que estaba acá. Entonces, si se fija, ¿qué sucede? Tendría que ser la presión de aire más la presión de aceite más la presión de agua hasta este punto. De aquí, ¿qué sucede? Todas estas van sumados, pero cuando llego a este punto, sigo por acá el recorrido, ¿verdad? Y hago esto, llego hasta el punto del nivel de referencia. Y de ahí en adelante tengo este pedacito que es mercurio. Pero como va en la flecha que apunta hacia arriba, ese ya es negativo. Ahora empiece a tratar de plantear la ecuación. ¿Y qué es lo que a usted le está complicando ya una vez tiene eso? Ingeniero, Dígame. una pregunta. En ese caso, la presión atmosférica también se cancelaría en ese caso. Lo que sucede es que si se fijan no le hace ningún efecto a la parte donde usted lo tiene abierto. ¿Cómo así? Si usted revisa, este tanque me dice acá, ¿verdad? Que está sellado. ¿Sí o no? Sí, sí, tiene razón, sí. Ah, me dice que está cerrado. Entonces, ¿qué sucede? Este depósito aquí, la presión atmosférica es de cero. Solamente va a tener esa presión de 30 kilopascales que está ahí. Entonces en el otro lado sí va a haber presión atmosférica ahí, porque está Pero, abierto. ¿qué sucede con estos 30 kilopascales? Eso se absorben de un solo bloque, es lo que viene de acá. Ese es el detalle. Acuérdese que aquí lo que usted tiene es una presión manométrica. O un diferencial, ¿verdad?
0.56 metros. 0.56. Ahí tiene que haber algo que nos falló. Le llegó cerca, pero no le pegó. Cuénteme cómo tiene la ecuación que usted planteó y la vamos a escribir acá. Estoy buscando el error. Ingeniero. Dígame. A mí me dio 0.4059. No, no es hacia abajo, es hacia arriba. Si se fijan ahora. Ajá. Cierto, pues permita, reviso. Si se fijan, lo mejor es que planteemos la ecuación y de ahí vemos qué es lo que pudiéramos haber omitido. Ingeniero, la presión del aire, digamos, entraría en la ecuación. La presión del aire. Si se fija, eso es lo que les decía yo. Si, se fija, si es una presión de 30 kilopascales, esa es una presión manométrica que está encerrada y que va a afectar, porque esa se transmite. Parecidito al ejercicio anterior, ¿se acuerda que estaba como un bulbo en el cual estaba una presión en A que nosotros buscábamos? Porque esa definitivamente se transmitía por todos los fluidos que ahí estuvieran. Igual esa presión, solo que aquí ya la conocemos. Entendido, ingeniero. Ingeniero, no sé si la ecuación quedaría de la siguiente manera. Dígale. Presión del aire sería Espérame, lo vamos a anotar por acá. Voy a ir anotando por acá. Me dice presión de aire. Ajá. Más. Dígame. Más. La densidad por la gravedad por la altura del aceite. En este caso, si se recuerdan, no vamos a trabajar con densidad, gravedad por altura, sino que está la forma más sencilla, que es peso específico por altura. Ah, ok, entonces peso específico. Peso específico por altura, pero en este caso, ¿peso específico de quién? Del aceite. Del aceite. ¿Y la altura? Le ponemos por acá un subíndice para ver de cuánto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Quiero ver, 5 metros, 3 metros, ¿verdad? Exacto, porque ahí con diferenciales de altura vamos a trabajar, ¿va? Porque nos interesa exactamente lo que es la altura de ese fluido. Okay. Serían 3 metros. Ajá. Más el peso específico del agua. Peso específico del agua. Por la altura del agua. Y en este caso, ¿de cuánto es más o menos la referencia de altura? 2 metros sería. No. ¿Se acuerdan que por eso les planteé por aquí una línea? Serían 3 metros en ese caso. Serían 3 metros. Son los 2 metros que tiene acá. Llega
a la elevación 1, que es de 0, y hay que agregarle 1 metro que tiene para acá. Ah, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay agua hasta en el tubo de mercurio. Hasta donde Ajá, está lo el que metro. pasa que si se acuerda que los tubos de mercurio lo que tienen como es una U, hay un apartado hasta el que llega y de ahí empieza el puro mercurio. Comprendo. Por eso es que yo les planteaba, ¿se acuerdan cuando les hice estos símbolos de acá? Era para simbolizarles desde dónde hasta dónde iba cada fluido. Yo sé que acá a ustedes se les hace difícil porque el color que tiene esta cosa es bastante similar. Si se vean serían por 3 metros, ¿verdad? Para el agua. ¿Cómo seguiría la ecuación? Menos el peso específico del mercurio por la altura del mercurio. Yes. ¿Y cómo simbolizamos acá esa altura de mercurio? Si se fijan, el esquema está allá. ¿Cuál es la altura de mercurio? ¿Qué? Y si se fijan, por eso es que les digo que aquí se les dice, ¿ve? Que Y es lo mismo que aparece en este dibujito de acá. Sería por Y. Y todo esto es igual a C. Igual. Y a día hoy. ¿Ah? ¿No sería igual la presión en B, ingeniero? No, lo que pasa es que si se fija, cuando usted viene y dice menos la del mercurio, es porque ya pasó de B. O sea, si se vea, yo no agarro A ni B, yo sé que entre A y B puse mi nivel de referencia. Yo lo que veo es el recorrido. Si se vea, tengo la presión en A más la columna de aceite más la columna de agua y en ese punto hay una interfaz. De esa interfaz me llego hasta B y a mí lo que me interesa del mercurio es ese pedacito que va de B para arriba, que es este que usted colocó acá, como el mercurio por Y. Ingeniero, el resultado es 0.9278 metros. No. Ya vamos a ver. Sí le quedó claro por qué, Stephanie. Sí, ingeniero, ya entendí. Fíjense bien. Pensé que había presión en B porque yo veo que en el tubo no está encerrado. Si se fija, sí hay presión en B, pero lo que pasa es esto, como yo no hice el análisis del lado izquierdo y el lado derecho, no que hice el del entonces tenemos que tratar de agarrar solo un método para eso. Si usted me dice que lo hace comparando lo que pasa en A y en B, que están en el nivel de referencia, sí tendría que ver. ¿Cuánto es la presión en B? Lo que tenga esa columna que tiene ahí. ¿Cuánto es la presión en A? La columna de agua más la columna de aceite más la presión en A o del aire. Pero como no estamos haciendo la comparativa del lado izquierdo y del lado derecho, no que el recorrido. Ok, gracias. Por ahí es por donde va. Miren, de hecho este ejercicio yo creo que lo pueden encontrar en un libro y se van a dar cuenta que ahí lo que hacen un relajo de estar agarrando punto tras punto y ver cómo se va transmitiendo. Lo que estoy tratando es de que si debían a través de esto ustedes traten de comprenderlo de la manera más sencilla posible. Vaya, ahora nos correspondería simplemente hacer el despeje, ¿verdad? Si se vean, es Y lo que necesito. Ajá. Es Y lo que necesito. Paso todo el término al lado izquierdo. Entonces tendría el peso específico del mercurio por Y, que es mi incógnita. Y todo lo de acá continúa igual, tal cual nos lo había planteado por acá Stephanie. Presión del aire específico del aceite, H de 3 metros, peso específico del agua y otro H que tiene 3 metros también, ¿verdad? Entonces ya acá simplemente tendría que dividir esta parte entre el peso específico del mercurio. Ingeniero, yo Dígame. reviso el ejercicio y me da 0.6263. No sé si Eso es lo que da. Ah, bueno. Ahorita lo vamos a... Bueno, si se fijan, peso específico del aceite. ¿Qué pasó?
más peso específico del agua por la altura, perdón, de 3 metros. Todo esto va a estar dividido entre el peso específico del mercurio. Y así es como obtendríamos la bendita Y. Vale, la presión del aire, que son 30 por 10 a la 3 pascales. O newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Más el peso específico del aceite, como no nos lo dan, es 0.82, que es la densidad relativa de ese aceite por el peso específico del agua a 4 grados centígrados, que si se recuerdan es 9.81, ¿verdad? Por 10 a la 3. Y eso multiplicado por lo que sería la altura de 3 metros que me decía ahí. Ingeniero, o sea que en estos análisis solo consideramos en sí la altura que tiene la columna en sí misma, no desde el nivel de referencia. Ah, ajá. Si se ve, si usted agarra desde el nivel de referencia, realmente agarra toda la altura. Porque fíjense, si usted se ve desde acá, ve, 1 metro más hasta acá otros 2 son 3. 3 metros más de 2 a 5 cuando hay otros 3 metros. O sea, al final usted se agarra los 6 metros, solo que repartidos para 3 de agua y 3 de aceite. Donde llega desde 5 a 6 no mete altura porque ya le dieron la presión directamente. ¿Sí nos queda claro? Sí, ingeniero, clarísimo. Si se ve así, no, sí la metemos. Solo es esa entre 5 y 6 que no metemos porque ahí ya nos dieron la presión. Me van a disculpar. Bueno, no voy a hacer de nuevo esa línea mejor. Me quedo medio raroso con esto. Vale, y todo eso me dice que va a estar dividido entre otro valorcito por acá. Me dice que va a estar dividido entre lo que sería, como el mercurio solo me da el peso específico, o la densidad relativa, 13.6 para este caso, por lo que sería el 9.81 por 10 a la 3, ¿verdad? Regálenme cuánto les da el numerador y cuánto les da el denominador, por favor. El numerador da 83.562.6. 3.562 me dijo, ¿verdad? Sí, punto 6. Punto 6. En ese caso estamos hablando de newton sobre metro cuadrado. Y en la parte de abajo, ¿cuánto nos dio? 133.416. 3.416. Sin nada más. Ajá, exactos. Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Sabemos que los newtons se van a simplificar con newton y todo este de metro cuadrado con una parte de los metros al cubo. Entonces nos quedarían metros nada más.
Voy a acercar esto por acá para escribirlo directo. Ah. Entonces ahí es donde nos queda, ¿cuánto el valor de Y? 0.6263 metros. 0.6263 metros. Y estaríamos con el valor que teníamos de incógnita. Se fijaron acá, como les digo yo, estamos aplicando lo que sería el método de recorrido, ¿verdad? Y lo corroboramos por acá, con lo que yo les traía ya para ustedes. Si se fijan, ocupa el método de comparar los dos lados, donde tendría que la presión del aire más la presión del aceite más la presión del agua tiene que ser igual a lo que sucede arriba de B, como nos decía Stephanie, que es la presión de mercurio. Y sabemos que la del aire ya está designada de un solo, la del aceite hay que multiplicar la densidad relativa por el peso específico del agua 4 grados centígrados, por la altura de aceite más lo que sería el peso específico del agua 4 grados centígrados por la altura de agua de 3 metros, y al otro lado igual a lo que teníamos, 13.6 peso específico del agua 4 grados centígrados por Y, y de ahí despejábamos. Entonces nos quedaba el valor numérico de 0.6263 metros, que es lo mismo que ustedes acaban de obtener por ahí arriba. Bueno, creo que en esta ocasión nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente sesión con más ejercicios de esto. Y espero, primero Dios, hoy por la noche, subirles una pequeña guía que, si se fijan, realmente la guía son los mismos ejercicios que vienen del libro. Ya les voy a dar eso y ustedes buscan más después una vez terminen con eso, porque si se vean, de aquí hay una gran variedad de formas en las que podemos encontrar los ejercicios realmente. No sé si hay dudas hasta ese momento. Ingeniero, yo solo tengo una pequeña pregunta. Dígame. Solo en el primer ejercicio, ¿por qué fue que utilizó la tabla y que el valor del peso específico del agua, o sea, lo tomó como 1000? Es que eso no me quedó bien claro. Porque yo les decía acá, en este caso, ¿verdad? Con referencia a esa figura, me dice que lo que está en B pesa 4000 kilogramos. Por lo tanto, si me dice que es peso, ya me está hablando de una fuerza, o en este caso kilogramo fuerza. Y los kilogramos fuerza es igual a kilopondios. Entonces, si hablo de kilopondios, ya no estoy trabajando ni con el sistema europeo ni con el sistema americano, sino que estoy trabajando con el sistema técnico. Entonces me voy a la tabla de propiedades mecánicas del agua a buscar cómo es que aparece en el sistema técnico, que si se recuerda, en ese caso serían kilopondios sobre metros cúbicos. Y voy a comparar que entre 0 grados y 10 el valor numérico permanecía constante, y como yo necesitaba el peso específico del agua 4 grados centígrados en ese sistema, así es como retomé esos 1000 kilopondios sobre metro cúbico. Ahora sí. Y digamos, en caso el valor que estaba en la temperatura de 0 y en la temperatura de 10 hubiera sido diferente, habría que interpolar. Le toca que interpolar, sí, ahí le toca que interpolar. Okay. Es lo que yo les decía al principio, que aquí tenemos la bondad que en ese rango, para 4 grados centígrados del agua, no hubo necesidad de interpolar, no porque pudiera ser que se nos dé el caso. Bueno, muchachos, si no hay mayores dudas, pues nos quedamos hasta acá entonces.